En 1898 la tabla periódica tenía huecos, no errores, no espacios en blanco por descuido, huecos deliberados, lugares donde Dmitri Mendeleev, el hombre que organizó los elementos conocidos en una tabla que cambió la química para siempre, había escrito algo extraordinario. Aquí debe existir algo que todavía no encontramos. Mendeleev no sabía qué eran esos elementos, no los había visto, no los había medido, pero la lógica de su tabla, los patrones que había descubierto en las propiedades de los elementos conocidos, le decía que tenían que existir espacios vacíos en una estructura que solo tenía sentido si esos espacios eventualmente se llenaban. Nadie sabía si tenía razón. Nadie sabía si esos elementos existían de verdad o eran solo una elegante predicción matemática que nunca encontraría confirmación en la realidad. Yo llené uno de esos espacios en 1898, sin buscarlo directamente, sin saber que lo iba a encontrar, siguiendo un número que simplemente no cuadraba. Y lo que aprendí en ese proceso sobre cómo funciona realmente la ciencia, sobre lo que significa descubrir algo que nadie sabía que existía, es completamente diferente a la imagen que la mayoría de la gente tiene de los descubrimientos científicos. Déjame contarte cómo ocurrió realmente. La imagen popular de un descubrimiento científico es más o menos así. Un científico tiene una hipótesis brillante, diseña un experimento elegante. El experimento confirma la hipótesis. El científico anuncia su descubrimiento al mundo, limpio, lineal, heroico. Eso no fue lo que pasó con el polonio. Lo que pasó fue esto. Yo estaba estudiando la radiactividad, ese fenómeno extraño que Henri Becquerel había observado en 1896, donde el uranio emitía energía sin ninguna fuente externa visible. Nadie entendía todavía de dónde venía esa energía. Yo quería medirla con más precisión que nadie antes. Tomé uranio puro, lo medí. Anoté el número exacto de radiactividad que emitía. Luego tomé pechblenda, es una roca oscura y pesada que contiene uranio, entre otros minerales. La medí. Y aquí está el problema. La pechblenda era significativamente más radiactiva que el uranio puro que contenía, no un poco más, significativamente más, una diferencia que era demasiado grande para ser error de medición, demasiado consistente para ser coincidencia. Repetí las mediciones, los números seguían ahí, firmes, claros, imposibles de ignorar. Si la única fuente de radiactividad en la pechblenda fuera el uranio, la pechblenda debería ser menos radiactiva que el uranio puro, porque la pechblenda es una mezcla de muchas cosas y el uranio es solo una parte de esa mezcla, pero era más radiactiva, no menos. Eso solo podía significar una cosa. Había algo más en esa roca, algo además del uranio, algo que también era radiactivo, más radiactivo que el uranio, y que nadie había identificado todavía, algo que no aparecía en ninguna tabla periódica, algo que hasta ese momento no existía para la ciencia. Ahora, ¿cómo buscas algo cuando no sabes qué es? No puedes buscarlo por su nombre, no tiene nombre todavía, no puedes buscarlo por su apariencia, nunca lo has visto, no puedes describirlo a nadie y pedirle que te ayude a encontrarlo. No hay descripción posible de algo que nadie conoce. Solo tienes una cosa, una señal, la radiactividad. Lo que sea que está en esa roca, lo que sea que está causando esa diferencia inexplicable en las mediciones, es radiactivo. Esa es la única propiedad que sabes que tiene. Entonces, sigues la señal. Pierre y yo desarrollamos métodos para separar la pechblenda en fracciones químicas. Tomar la roca, disolverla, usar procesos químicos para separar sus componentes en grupos según sus propiedades, los que reaccionan con ciertos ácidos, los que precipitan bajo ciertas condiciones, los que se comportan de cierta manera. Y a cada fracción, a cada grupo separado, le medíamos la radiactividad. La mayoría de las fracciones era poco radiactiva, minerales comunes, elementos conocidos, nada interesante, pero ocasionalmente
una fracción era mucho más radiactiva que el resto. Esa fracción contenía una concentración mayor de lo desconocido. Entonces tomábamos esa fracción y la separábamos otra vez en más grupos y medíamos otra vez y encontrábamos cuál de los nuevos grupos era más radiactivo y separábamos ese grupo otra vez, repetir, concentrar, medir, repetir. Era como buscar a alguien en una ciudad entera sin saber su nombre, sin saber cómo se ve, sin ninguna descripción, solo siguiendo el sonido de sus pasos. Cada vez que escuchabas los pasos más fuertes, sabías que estabas más cerca. Cada vez que se hacían más débiles, sabías que habías tomado el camino equivocado. La radiactividad era el sonido de esos pasos y los pasos se hacían más fuertes. Pero aquí viene la parte que la mayoría de los relatos sobre mi trabajo omiten. La parte que no es glamorosa, ni heroica, ni cinematográfica. Para que la señal fuera lo suficientemente clara, para que pudiéramos caracterizar químicamente este elemento desconocido con la precisión necesaria para anunciar su existencia, necesitábamos concentraciones enormes del material y para obtener esas concentraciones necesitábamos procesar cantidades enormes de pechblenda, toneladas, literalmente toneladas de roca. El trabajo ocurría en un sótano en París, un espacio que originalmente era un almacén, con techo de vidrio que dejaba entrar el frío en invierno y el calor sofocante en verano, sin ventilación adecuada, sin equipos de protección, sin ninguna comprensión de los riesgos que estábamos tomando. Pierre y yo trabajábamos turnos largos en ese espacio. Yo revolvía materiales hirviendo en recipientes grandes con una varilla de hierro. Los vapores que salían de esos procesos químicos llenaban el sótano. Mis manos estaban constantemente en contacto con materiales que hoy sabemos que eran radiactivos. No lo sabíamos entonces, nadie lo sabía. La radiactividad era un fenómeno nuevo. Sus efectos biológicos eran completamente desconocidos. Cada ciclo de separación nos daba una fracción más concentrada, más radiactiva. La señal se hacía más fuerte. El elemento desconocido se acercaba, no visualmente, no todavía, sino en los números, en las mediciones, en los datos que llenaban mis cuadernos. Y entonces algo cambió. Las propiedades químicas de la fracción más radiactiva empezaron a ser consistentemente diferentes a las de cualquier elemento conocido. No se comportaba como el bismuto, aunque tenía algunas similitudes superficiales que inicialmente nos confundieron. No se comportaba como el uranio, no se comportaba como el plomo, como el bario, como ninguno de los elementos que conocíamos. Su comportamiento era único, distintivo, reproducible. Eso es lo que significa que algo sea un elemento nuevo. No que lo hayas visto, no que lo hayas aislado en forma pura, sino que su comportamiento químico no puede explicarse como una combinación de elementos ya conocidos, que hay algo ahí que tiene propiedades propias, una identidad química propia, y en ese momento, con toneladas de roca procesada, con meses de trabajo acumulado, con datos que apuntaban en una sola dirección, tomé una decisión que en la comunidad científica se considera riesgosa. Anunciamos la existencia del elemento antes de poder aislarlo completamente, antes de tener una muestra pura en nuestras manos, antes de poder pesarlo directamente, antes de poder mostrar el elemento a nadie de manera definitiva, solo con los datos, solo con los números, solo con el comportamiento químico de una fracción que cada vez era más concentrada, pero que todavía no era el elemento puro. En ciencia eso es un riesgo enorme. Si te equivocas, si resulta que la anomalía tiene otra explicación, si los datos no son lo que creías, tu credibilidad queda dañada de manera permanente. La comunidad científica recuerda a los que anunciaron descubrimientos que luego no se confirmaron, pero los números eran demasiado claros, la señal era demasiado fuerte, y yo había aprendido a confiar en los datos más que en la cautela social. Anunciamos el polonio en julio de 1898
Y ahora el nombre. Polonia en 1898 no existía como país en ningún mapa político del mundo, había existido, pero en 1795 fue dividida entre tres imperios, Rusia, Prusia y Austria, y desapareció como nación independiente. Para cuando yo nací, en 1867, Polonia era un concepto, una cultura, una lengua, una identidad, pero no un país con fronteras reconocidas. Yo nací polaca en un lugar que oficialmente era parte del Imperio ruso. Estudié en secreto en Polonia. Las mujeres polacas no podían acceder a educación superior bajo el dominio ruso. Vine a París a estudiar porque era el único lugar donde podía. Hice toda mi carrera científica en Francia, pero seguía siendo polaca. Nombrar un elemento por Polonia fue un acto que mezcló la ciencia con algo más personal, más político. Un elemento dura para siempre, o al menos mientras exista la química como disciplina, los países pueden desaparecer de los mapas, pueden ser divididos, conquistados, borrados por imperios, pero un elemento en la tabla periódica no lo mueve nadie. No pedí permiso para nombrarlo así. No hubo comité que aprobara la decisión. Era mi descubrimiento, de Pierre y mío, y el nombre era nuestra elección. Polonia existiría en la tabla periódica aunque no existiera en el mapa. Lo hice porque podía, porque era la única forma que tenía en ese momento de decir algo que nadie en el mundo político quería escuchar. Y ahora necesito contarte algo sobre el polonio que cambia un poco el peso de esta historia. El polonio es el elemento natural más radiactivo que existe. No el más conocido, el radio tiene más fama, pero el polonio es aproximadamente 250.000 veces más radiactivo que el uranio. Su vida media más común, el polonio 210, es de apenas 138 días. En términos de escala nuclear, eso es extraordinariamente corto. Lo que eso significa en términos prácticos es que una cantidad minúscula de polonio concentrado puede liberar una cantidad enorme de radiación en un espacio muy pequeño de tiempo. En 2006, más de 100 años después de que yo anunciara su existencia en ese sótano en París, un exagente de inteligencia ruso llamado Alexander Litvinenko murió en Londres envenenado con polonio 210, una cantidad microscópica, indetectable por medios convencionales, mezclada en su comida o bebida. Los síntomas tardaron semanas en manifestarse completamente. Para cuando los médicos entendieron qué estaba pasando, ya era demasiado tarde. El elemento que yo encontré siguiendo un número que no cuadraba, el elemento que nombré por mi país para que Polonia existiera en algún lugar permanente, se convirtió décadas después en un arma de asesinato. La ciencia no controla lo que el mundo hace con sus descubrimientos. Eso es algo que me resulta difícil de sostener con comodidad, no porque me arrepienta de haber encontrado el polonio. No se puede arrepentir a alguien de seguir los datos a donde llevan, sino porque entre el número que no cuadraba en mis mediciones de 1898 y el hombre que murió en Londres en 2006, hay una cadena de consecuencias que yo no puse en movimiento conscientemente, pero que existe de todas formas. El conocimiento no es neutral en sus consecuencias, aunque sea neutral en su método, y todavía no sé cómo hacer las paces completamente con eso. Lo que sí sé es esto: descubrir algo que nadie sabía que existía no ocurre como en las películas. No hay momento de inspiración repentina. No hay experimento elegante que confirma una hipótesis brillante en una tarde. Ocurre siguiendo un número que no cierra, pasando meses, años, en un sótano frío, procesando toneladas de material, midiendo, separando, volviendo a medir, construyendo la certeza dato por dato, hasta que los números son tan claros que ya no puedes fingir que no ves lo que muestran. Y luego tomando el riesgo de decirlo en voz alta antes de que todo el mundo esté listo para creerlo. El polonio existe, lo encontré, lo nombré, y el universo, con la indiferencia que le es característica, siguió haciendo con él exactamente lo que hace con todo.
posibilidades que no pedimos y que no podemos controlar. La tabla periódica tiene menos huecos ahora, pero las preguntas que genera cada elemento que llenó esos huecos, esas siguen abriéndose. Y eso, aunque a veces pese, es exactamente como debe ser.